Radio La Nueva República presenta su programa Hemisferios, todos los miércoles de 9 a 11 de la noche, con Marta y Ulises. Un programa de crítica y análisis político, acompañado de interesantes reflexiones sociales, económicas y culturales. Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios, con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Hola, buenas noches. Estamos aquí en vivo, ahora sí en vivo, Ulises y yo en el programa Hemisferios. Gracias a la Nueva República por permitirnos estar aquí, gracias a Mona Lisa, a Pepe Garduño, a Lluvia de Café, a todos los que hacen posible que estemos en este programa hoy. Pues bueno, empezamos con música nuevecita del nuevo disco de Madonna que acaba de salir esta semana, Madame X. A mí me gusta. Dicen que es uno de los que es el mejor de hace años que saca Madonna. A mí sí me gustó, salvo las horribles canciones con Maluma, que no las recomiendo, pero sí me gustó, no como otros, pero sí es un disco muy agradable. Escuchamos Killers Who Are Parking, algo así como los asesinos que están de fiesteando. Bueno, saludo con mucho gusto, porque estamos aquí en vivo otra vez, de nuevo, después desde hace algún tiempo. Saludo a mi compañero Ulises. Buenas noches, Ulises. Buenas noches, Marta. Buenas noches, querida audiencia. En efecto, nos encontramos pues con ustedes ahora sí, con un poquito menos de tiempo de por medio desde la última vez que nos vimos. Ya estamos un poco más holgados de trabajo, mi compañera Marta y yo, y ya aprovechamos que pudimos hoy para poder reunirnos con ustedes y platicar de muchísimos temas en esta noche pues seca, en esta ciudad en donde se están tardando demasiado las lluvias, y más vale que ya no se tarden tanto, porque si no vamos a terminar el año con una crisis de abastecimiento de agua muy severa aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, parece que ya los nubarrones están en el cielo, parece que ya las condiciones climáticas de la lluvia pues están haciendo algo de presencia, y esperemos que ya tengamos algún chubasco en algunos días, si es posible pues en los próximos 2 días. Y pues aquí estamos, Marta. Lo que pasa es que tú y yo ya somos de otra generación y ya las maravillas del reggaetón no nos seducen, pero supongo que a Madonna sí, aunque yo creo que está más grande que nosotros, ¿no? Sí, la verdad sí, es un poco más grande. Yo creo que, no sé si le gusten o no, pero bueno, hay que reconocer que ella no le gusta lo latino por moda, porque ahora está de moda, sino desde siempre. Tiene una hija, su primera hija es de un puertorriqueño, siempre le ha gustado lo latino. Ya ves que en muchos de sus álbumes ha incluido canciones con frases en español, pues le gusta, pues bueno. Entonces supongo que... Pues no sé si sea porque es latino que le gusta el reggaetón, más bien yo creo que porque es una tendencia obligada, ya ningún artista. Digo, puede ser que haya ese elemento de que en su caso, aparte, a lo mejor, aunque no fuera tendencia, lo hubiera adoptado, ¿no? Pero pues ya con esta cuestión de que el reggaetón ya es integrante, dominante y obligado, pues yo creo que también va por ahí, porque ya sabes que siempre con los grandes modelos musicales, pues la señora siempre se ha puesto al corriente, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Sí, la verdad, este disco... A mí me gusta mucho Madonna, la canción está muy padre, y yo creo que sí, porque me habías comentado tú que el disco que había sacado en el 2010, 2011 más o menos, que había sido el último, creo que antes que y que había dejado mucho que desear. Así es, de Madame X, que se llama el disco. Sí me gustó, no tanto como otros, tiene demasiadas influencias, tendencias, música árabe, brasileña, reggaetón,
mucha influencia de muchas fusiones se le llama ahora, ¿no? Esta es así, tiene ciertos toques árabes. Lástima que no la pudiste escuchar por razones técnicas, pero bueno, sí no me pareció mala. Otras canciones tiene el disco también están bastante bien, sí lo escuché esta semana que salió y pues bueno, puse esta que es una de las que más me agradó. Hay otras que son bastante buenas, que dan ganas de escuchar, pero bueno, ya, ahora sí entremos en materia, Ulises, porque como siempre, aunque pasó menos tiempo de la última vez que estuvimos en vivo, pues los temas no cesan, y más con AMLO, que no nos deja tranquilos con ese ritmo de trabajo endemoniado que tiene, es hiperactivo. Yo creo que pocos pueden seguirle ese ritmo, y pues bueno, aunque lleva poco tiempo, realmente su sexenio pues parece que lleva muchísimo, como nos comentó hace poco un amigo de Twitter, Richard. Te lo saludo mucho por si nos está escuchando. Me dijo que a lo mejor nos escuchaba hasta allá, hasta Nuevo Laredo, acá con un calor tremendo, creo que estaba en 41 grados, algo así. Pues bueno, los saludo con mucho gusto a él. Bueno, más tarde daremos más saludos. Y pues varias cosas, todo esto de la crisis de los aranceles con Trump, los interesados que no quieren que se construya el aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, el aeropuerto ya está, pero que se rehabilite y se acondicione para tener más capacidad. No quieren y interponen amparos, están desembolsando mucho dinero para tratar de evitar que se lleven a cabo las decisiones de AMLO, y que quieren que se vuelva a construir el nuevo aeropuerto en Texcoco, y pues no cejan, están en sus intentos, y bueno, ahí siguen. Y bueno, la Fiscalía General de la República con el caso Lozoya, pues muchos aspectos, muchas noticias, muchas cosas nuevas con esta transformación, que sí, aunque no les guste y algunos quieran seguir insistiendo en que es igual que los demás, para nada, porque más bien están entre que es igual o que está haciendo las cosas mal, porque pues las está haciendo totalmente distintas a como habíamos estado acostumbrados con los gobiernos en más de 30 años, con los gobiernos neoliberales, y a veces está entre ensayo y error, entre pues, los ajustes que molestan a algunos, a muchos, a varios, pero que de que hay una transformación, Ulises. Ulises, ¿estás ahí? Bueno. Sí, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero es que no te veías. Es que yo creo que hubo una pequeña falla. Mira, en efecto, se trata de ajustes, pero no son los ajustes estructurales neoliberales, porque he estado leyendo algunos analistas como Cepeda Patterson, creo que el mismo de Lausarán, en fin, muchos entre opositores y voces un poco más equilibradas políticas, pero que no siguen, que también tienen un sesgo ahí de aversión contra el gobierno. En fin, les he oído decir y les he leído que están aplicando estrategias que aplaudirían los liberales por los recortes y los ajustes. No. Creo que ni siquiera la palabra recorte tendría que ver aquí, porque estos controles que se están aplicando, estos ajustes que se están aplicando, no son ajustes estructurales al modo neoliberal. No están destinados, en primer lugar, a desmantelar el ámbito de lo público en cuanto a servicios, prestaciones y protección social, para entregarla a participación privada, para entregarla a los negocios privados, lo que es la meta y la finalidad de los ajustes estructurales neoliberales. Aquí no se está desmantelando instituciones, por mucho que esté diciendo que está acabando con las instituciones. Las verdaderas instituciones importantes para un estado de bienestar que se está implementando en este momento son precisamente esas que garantizan el bienestar público a través de una intervención y de piso parejo para el desarrollo de
país y para facilitar que las familias y los individuos tengan un impulso y una plataforma un poco más segura que les permita encontrar trabajo, que les permita sobrevivir mientras todas estas compensaciones provocan ya la apertura a oportunidades de empleo más amplias y más patentes. Todo esto no es neoliberal. De hecho, no se están retirando los apoyos, sí se están cortando programas que tienen que ver con triangulaciones muy honestas y que representan una válvula de escape monetario importante para el país, sobre todo para los proyectos de autosuficiencia energética que en este momento se tienen en puerta. Y es natural que vengan estos ajustes y estos controles mal llamados recortes, porque los recursos incluso sí se están transfiriendo de manera efectiva e inmediata a programas patentes, a programas concretos. Y no como en el modo liberal, donde, repito, el mayor destino de todas las reformas, bueno, hay reformas estructurales de por medio que aquí no existen, no se está reformando la Constitución en el sentido neoliberal de la palabra, se está transfiriendo fondos y se están transfiriendo recursos de manera directa a la gente que lo necesita, sin pasar, como sucede en el modelo neoliberal, por los controles hacendarios y destinados a programas implementados de manera mucho más burocrática que canalizan a cuentagotas muchos de los recursos que supuestamente se ahorran al entregarle áreas del interés público y recursos públicos a los intereses privados. Hay severas diferencias entre un ajuste y un recorte neoliberal y un ajuste y un control como el que se está aplicando. Entonces, por ahí no va el asunto. Y en efecto, Marta, pues tendremos que platicar acerca de todo lo que está pasando en nuestro país. Hemos abandonado muchos ciertos asuntos internacionales y como antes acostumbrábamos, ¿te acuerdas? Que leíamos algunos libros, hacíamos asuntos un poco más generales, más teóricos, por decir de alguna manera, de reflexión económica, de reflexión política, pero ahora pues ya con la cuarta transformación no nos está permitiendo el tiempo dedicarnos como antes a esos asuntos, sino que tenemos que estar al pendiente de lo que sucede. Y los asuntos internacionales los vamos a tener que tocar ahora también, porque el destino nos alcanzó en ese sentido. Y las guerras comerciales que se están dando en el neoliberalismo a nivel global ya están afectando a México a través de las medidas que Trump está implementando para afrontar la crisis que Estados Unidos está teniendo en cuanto al mercado internacional por la emergencia de Rusia, de China y de la India como nuevas potencias comerciales y como agentes que ya también quieren ser hegemónicos y que están en posición ya, posicionados lo suficiente como para imponer condiciones, ponérsele al al gigante de Estados Unidos y arrebatarle, repito, ese dominio hegemónico que hasta ahorita estaba teniendo. No se puede decir que ahí puedan cantar estas potencias victorianas, y nosotros tampoco, porque también son potencias imperiales, pero de esta multipolaridad de poder que ahora es la que se establece a nivel mundial, se supone que nosotros podríamos sacar los países, las economías emergentes y en vías de desarrollo, podríamos sacar muchas más opciones más justas en el mercado internacional y en procesos de inversión internacional privada en nuestros países para llegar a acuerdos mucho más equilibrados, por lo menos eso parece. Que conviene a las potencias emergentes como China, como la India, como Rusia, empezar a competir por estos mercados proponiendo condiciones mucho menos asimétricas a los mercados en vías de desarrollo en los cuales están interesados, incluso en África también están muy interesados los rusos y los chinos sobre todo, en el centro de África, que es una región despreciada y abandonada por los Estados Unidos,
y Trump afronta la crisis en vías también de lo que son las elecciones presidenciales que ya están comenzando campaña y las elecciones intermedias también de Estados Unidos. Y bueno, pues en pos de que ya empezó la campaña electoral para si hay elecciones intermedias en Estados Unidos, estoy inventando. Hay elecciones, dices. Bueno, hay elecciones. Y entonces esto está provocando que Donald Trump esté tomando medidas que sean populares, que aseguren su voto duro y también le ganen a algunos indecisos en Estados Unidos y que lo fortalezcan ante sus adversarios demócratas, que no es que, como hemos dicho aquí en Hemisferios, tengan propósitos muy distintos, pero que en este momento sí están dispuestos a llevarles la contraria con todas las consecuencias que ello pueda tener con tal de que recuperen el poder y de deponer a este señor en una competencia de élites económica y política, en las cuales, bueno, en estas confrontaciones entre círculos, entre élites, entre altos sectores privilegiados, algunas veces hay ganancias para aquellos que frecuentemente están bajo su dominio y que se aprovechan de estas rupturas para poder obtener beneficios que en otras condiciones no podrían. Cuando dos poderosos se pelean, uno tiene que ceder e incluso tiene que verse mejor con los menos poderosos para lograr mantener el poder, y esas son las ventanas pequeñísimas de oportunidad que el capitalismo ofrece, ventanas pequeñísimas y que también son muy efímeras, pero que en definitiva pues hay que aprovechar y de manera inteligente. Creo que eso es lo que está haciendo Andrés Manuel con esta negociación y esta amenaza que Trump lanzó hace algunas semanas de implementar aranceles totalmente nocivos y totalmente potentes para con nuestro país, consistentes en un 5% si no se tomaban medidas en la frontera para evitar el flujo de migrantes. Y estas medidas que exigían, primero era un paquete muy pretencioso donde Estados Unidos iba por absolutamente todas las canicas, en el plan de hacer de México un tercer país seguro, lo cual significa a grandes rasgos que México retuviera a la mayoría de los inmigrantes antes de que pudieran pasar a un estatus que le permitiera a los inmigrantes tener expectativas de ser aceptados y nacionalizados en Estados Unidos, y que eso se detuviera aquí en México, que aquí en México inmediatamente se les deportara y que aquí en México también se iniciaran los trámites, y que hasta que no los tuvieran aquí en este país, pues entonces tampoco pudieran iniciar trámites e iniciar posibilidades en Estados Unidos. También se trataba, entonces, el país seguro, de poner cercos militares que se dedicaran a violar los derechos humanos de manera flagrante, con tal de darle el paso a las caravanas de inmigrantes provenientes de Centroamérica. Y de todo este paquete, que tenía muchas otras cosas también terribles, pues no quedó mucho después de la negociación con Marcelo Ebrard. Y sin embargo, el resultado de la negociación aún así fue considerado por los adversarios del gobierno en turno y Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de Morena como un fracaso, lo cual era esperable porque por todos lados, si fuera cual fueran las consecuencias, el resultado de la negociación era bastante predecible, que lo que les iba a importar era denostar y demeritar y hacer ver mal ante la opinión pública las decisiones diplomáticas que en este caso le tocaron a Marcelo Ebrard. Hay muchas cosas en juego, Marta. Esta es la introducción de todo el mundo, todo nuestro público ya está al tanto, solamente estamos recordando lo que sucedió. Yo creo que es hora de analizar si en realidad el proceso diplomático que se ha establecido por Estados Unidos, pues que ha tenido sus limitaciones, ha tenido
posibilidades, pero también ha tenido sus obstáculos. No se puede hacer todo. Estamos ante la mayor potencia del mundo, aún lo es la mayor potencia del mundo, nada más y nada menos, y nosotros, Marta, estamos lejos de una condición como la rusa, la hindú o la estadounidense, de poder iniciar guerras comerciales. Aunque AMLO hizo alguna posibilidad también de contestar, responder y contraatacar en la cuestión aduanera y arancelaria del mercado de importaciones y exportaciones con Estados Unidos. Pero bueno, de todos modos, aunque tengamos algunos recursos de confrontación, no se comparan con los que ellos tienen y hay que tener mucho cuidado. Y más allá de lo que la derecha y también la izquierda no electoral quieran construir ante la opinión pública, creo que podríamos hacer una evaluación justa, más o intentarlo por lo menos, de lo que ha resultado en toda esta crisis internacional inusitada. Yo creo que un ataque tan severo no se daba desde 1847. En fin. Bueno, mira, aparte de la guerra comercial, el 18 de junio empezó oficialmente Donald Trump su campaña de reelección en Orlando, Florida. Aunque es hasta el 3 de noviembre de 2020 las elecciones para la elección presidencial de Estados Unidos, ya la carrera ya se inició, como señalo. Donald Trump ya empezó el 18 de junio su proceso para intentar ser reelecto. En este contexto es donde también, no solamente en la guerra comercial, tiene que tomarse en cuenta estas amenazas, estos amagos de imposición de aranceles de esta guerra comercial unida al tema migratorio. Por lo que no exactamente puede decirse que sí las va a imponer, sino que también puede ser solamente un tema para tratar de atraer a sus electores, captarlos, no dejarlos a toda esta gente xenofóbica que siempre le echa la culpa a los migrantes de las crisis económicas que son parte del capitalismo y más del neoliberalismo, ¿no? Creo que también hay que tomar en cuenta esto, porque a veces ya muchas de las declaraciones mismas de la gente de Donald Trump ya no sabían qué hacer, decían una cosa uno en la mañana, otro en la tarde también ellos, no nada más había incertidumbre ni desconcierto en el lado mexicano, sino también en el lado de ellos, porque pues, la portavoz decía una cosa, Donald Trump tuiteaba otra cosa, y pues no, la gente de allá de Estados Unidos, las cámaras de comercio, el poder legislativo, los demócratas, una buena parte de los republicanos, pues estaban también alarmados con esta amenaza de Trump, no nada más los mexicanos, porque pues al final también a los mismos, si a México se le ocurría también algún amago, quizá una guerra comercial, aunque estábamos en una posición muy difícil, podíamos también afectar a se afectaba a la gente de allá, a los estadounidenses. Yo vi muchos tweets que contestaban a Donald Trump diciéndole que qué le pasaba, por qué quería castigar a los propios estadounidenses con estos estándares por cuestiones migratorias y ellos iban a salir perdiendo. Entonces también, no solamente la cuestión de la guerra comercial, sino también hay que verlo en el contexto del inicio de la campaña de reelección de Donald Trump. Tiene muchos adversarios dentro, también muchos que lo apoyan allá en Estados Unidos. La mayoría de los medios de comunicación están en contra de él porque ellos apoyan a los Clinton, apoyan a los otros demócratas, están en contra de Trump, son élites distintas que al final favorecen a los más a unos cuantos en perjuicio de la mayoría, pero de todos modos también entre ellos tienen ciertos pleitos. Aquí está esto, ¿no? Por eso también Donald Trump dicen, ¿por qué se la pasa tuiteando? Porque en realidad los medios de comunicación no quieren a Donald Trump, él está por otro lado y aún así ganó de las elecciones anteriores y pues pretende ganar estas otras a pesar de las ridiculizaciones que vemos en todos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación
las ridiculizaciones que hacen de él, que es bastante ridiculizable, pero vemos cómo se magnifican sus decisiones bastante arbitrarias, parecen en algunos sentidos, o bastante autoritarias y terribles, pero pues bueno, lo llama la atención que, por ejemplo, esta cuestión de los migrantes, todos los deportados, de los miles de deportados, nunca había habido un presidente como Obama que deportara tantos, y estas jaulas donde encerraban a los migrantes empezaron ya estaban con Obama y nunca las hicieron escándalo, cosa que con Donald Trump sí. Y el muro ya Hillary Clinton también quería hacerlo y quería construirlo, estaba muy a su favor antes de Donald Trump. Varias de estas cuestiones que sí vemos que hay una guerra entre ellos, y por eso Donald Trump tiene que salir con estas locuras todavía más para hacer más escándalo y tratar de contrarrestar toda esta guerra que también están de los medios contra él en Estados Unidos, por distintas razones, porque cada caso es muy diferente en cada país y las razones por las cuales no están contentos los medios o privados con Donald Trump. En este caso, como digo, es una pelea de élites, no es una pelea por alguien que esté favoreciendo a las mayorías y no a las minorías. Son los mismos, pero son distintas, son ciertas peleas entre ellos, diferencias entre ellos, a ver quién va a obtener la presidencia y a qué sectores de los dueños del mundo van a favorecer. Entonces, pues bueno, vemos que también está esta situación. Yo creo que AMLO y Marcelo Ebrard reaccionaron muy, muy bien. Más allá de apasionamiento, de que nos caiga bien AMLO, que apoyemos a AMLO, creo que esta guerra comercial es un buen momento y lo aprovecharon también, aunque muchos no lo vean, para tratar de introducir por primera vez, ellos mismos y se ha reconocido que por primera vez se está tratando de ir a las causas, tratar de solucionar las causas de la migración masiva que se ha estado dando, porque pues al final se sabe que son expulsados por razones muy específicas en las que Estados Unidos no es nada inocente. En Centroamérica, incluso en México y en gran parte de Latinoamérica, ha sido gracias a Estados Unidos que las condiciones de estos países son desesperadas, precarias y que necesitan vida, están tratando de simplemente sobrevivir, y es la primera vez que se incluye en este acuerdo un plan para el desarrollo de Centroamérica, una especie, yo sí lo veo así, es una coyuntura, no por buena gente de Trump ni de Estados Unidos, sino que gracias a que China está en una posición muy fuerte y está tratando de imponer sus intereses de otra manera que Estados Unidos, pero también en África, en América Latina, es un momento muy, muy sensible para obligar a Estados Unidos no a que dé caridad, porque no se trata de caridad, no es nada, apenas es una migaja de resarcimiento de todo el daño que ha hecho Estados Unidos en América Latina, desde que siempre la ha considerado como su patio trasero. Todos los golpes de Estado, las guerras sucias, la imposición de políticas, todo lo que ha pasado desde ese espantoso 11 de septiembre de 1973 en Chile, con el golpe de Estado contra Salvador Allende, donde empezó, ahí fue donde empezó, ese fue el laboratorio donde empezó la aplicación de las políticas neoliberales que le hicieron tanto daño. Después ya siguió con toda la guerra sucia en Argentina, en Brasil, en tantas partes y ni se diga Centroamérica. Entonces es una especie de plan Marshall, como digo, que ese plan Marshall es el de la Segunda Guerra Mundial, que se tuvo que llevar a cabo porque el avance de los logros soviéticos y de los partidos fuertes en Francia y en Italia, partidos socialistas, después de la Guerra Mundial en que quedó devastado toda Europa, constituían un peligro muy grande para Estados Unidos, para el sistema capitalista, y entonces tuvieron, lo digo, no por buena gente, no por lindos, tuvieron que llevar a cabo este plan Marshall, que es un ejemplo muy importante de cómo la intervención del Estado, cómo la aplicación de un Estado social, de una condonación de deudas, de un otorgamiento de créditos, pero no para contratar más deudas, sino para reconstruir un país, ayudó a que Europa saliera
de ese estado terrible, devastador, desolador que fue después de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de lo que pasó con la Unión Soviética, que fue gracias a la Unión Soviética y a sus miles de muertos, a toda la intervención, se evitó que Hitler y el nazismo triunfaran. Ellos tenían un crédito, habían tenido una deuda de $10,000 millones con Estados Unidos, pero pues como era una doctrina contraria al capitalismo, se las exigieron de inmediato y pues bueno, a pesar de la hambruna que tenía, y eso también complicó muchísimo que el experimento soviético pudiera triunfar. Pero en cambio si vemos cómo ese plan Marshall ayudó en esa situación, y creo que estamos en una situación similar. Estados Unidos está en una posición débil en comparación con sus adversarios China, Rusia, India, y podemos aprovechar, y creo que AMLO lo aprovechó muy bien para incluir este plan de desarrollo regional en Centroamérica, que ataque las causas de la pobreza, de la explotación, del saqueo que se ha dado a estos pueblos y que provocan la migración. Y por primera vez se ha reconocido esto, que estas causas nunca lo habían tomado en cuenta los Estados Unidos. Como bien dice AMLO, tienen distintas percepciones. Es la derecha total, como aquí en México lo tenemos con los panistas, que es la mano dura y les valen las causas. Prefieren la amnesia, saber de dónde se originó todo este desequilibrio, esta desigualdad. Y entonces es la mano dura, son pobres porque quieren y si hacen lo que sea para sobrevivir es porque son malos, porque no quieren trabajar, por lo que sea. Eso ya lo sabemos, esa es la concepción que tienen toda la derecha y de Estados Unidos siempre. Pero por primera vez se pudo incluir este plan de desarrollo regional con una buena cantidad de dinero, varios países que están apoyando, y pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que es un momento importante que también tiene que verse desde ese punto de vista, Ulises. Sí, en efecto, el balance que se puede hacer es, aunque a muchos no les guste, positivo a todas luces. Tampoco se podía hacer gran cosa. El ambicioso paquete de Trump básicamente no se llevó a cabo. Como tú dices, el señor está jugando mucho con los medios de comunicación a través de las redes sociales y tiene esa estrategia del shock, de cambiar de posición hasta 3 o 4 veces en un solo día, provocar confusión, provocar versiones contradictorias para poder debilitar psicológicamente a sus oponentes, ocultar sus intenciones y también ciertos desvíos psicológicos que ya son patentes en él y que también se reflejan, estos desequilibrios se reflejan en este carácter y este estilo que tiene de afrontar las situaciones, provocar problemas, hacer declaraciones incendiarias y sentarse tranquilamente a ver cómo el mundo arde a su alrededor, como decía un periódico por ahí. Yo creo que la ventaja que se pudo sacar es que ese plan ambicioso, ese paquete que traía, no pudo llevarse a cabo. No es que no lo quisieran, sino que se encontraron con una acción, yo creo que inesperadamente buena por parte de México. Se hablaba por ahí de que también AMLO había manejado algunas cartas, como por ejemplo las importaciones de maíz, que como otras cosas, producto de los tratados internacionales del Tratado de Libre Comercio, que ahora ya cambió de nombre, no me acuerdo cuál es. Y por cierto, antes de que se me olvide que yo público, estoy bien tonto, por la de las elecciones intermedias en Estados Unidos, nada que ver, ya son las elecciones presidenciales del 2020 que están en puerta, entonces una disculpa por el lapsus, pero bueno, volviendo al tema en el que estábamos, todo este ambicioso plan de Trump no pudo llevarse a cabo ante una inesperada gestión en donde se estaba manejando por parte de Andrés Manuel. También algunos recursos de confrontación, como son como estaba diciendo, las importaciones de maíz por parte de Estados Unidos, que producto del Tratado de Libre Comercio, estamos en este momento comprando un producto que generalmente era mexicano, nos pertenecía
la producción de maíz. Éramos los productores de maíz por excelencia con otros países de Latinoamérica, y ahora resulta que somos dependientes en este grano característico de nuestro país del mercado con los Estados Unidos. Y dijo Andrés Manuel en un momento determinado que le mandaba a decir a Trump que no le iba a comprar ni un solo elote y que podía hacerlo con Estados Unidos y con China, con los cuales ya se estaban haciendo algunas negociaciones para comprar grano, y que en dado caso de que las cosas no salieran tan bien, él tenía ese as bajo la mano. Parece que todo este estira y jala se sorprendió a Estados Unidos en algunas cosas. Y el resultado fue, pues yo creo que a todas luces, repito, positivo. No solamente porque esa violación de los derechos humanos que Estados Unidos exigía y que seguirá exigiendo no se llevó a cabo. Se va a desplegar la Guardia Nacional, lo cual ya estaba en los planes de este gobierno, entonces eso no cambia mucho. Y tampoco quiere decir que se despliegan efectivos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera reciban instrucciones. Es decir, el compromiso con Estados Unidos fue que estuviera la Guardia Nacional en esos puntos de flujo, pero de ahí a que se implementen todas estas agresiones que Estados Unidos seguramente tiene en mente para endosárselas a este nuevo instrumento de seguridad de nuestro país, que es la Guardia Nacional, no necesariamente tienen que llevarse a cabo. Entonces hay muchas cuestiones con las cuales se puede jugar ahí, con las cuales se puede resistir ante este embate a todos luces imperial por parte de Estados Unidos. Y como tú dices, en esta lectura muy buena que es histórica, en este análisis histórico a partir del Plan Marshall, creo que se puede sacar la conclusión de que todo este orden multipolar que ahora está emergiendo, como repito, este conflicto entre potencias, puede de alguna manera tener un saldo relativamente positivo y algunas ventanas pequeñas de oportunidad para todos aquellos países que somos mucho más dependientes y que tenemos muchos menos instrumentos y mucho menos capacidad de respuesta en el sentido militar, político y económico hacia las pretensiones de las potencias, sobre todo europeas y de Estados Unidos en este caso. Y bueno, pasando ahora sí al asunto mediático, pues sí se han tratado de construir ante la opinión pública diversos ángulos negativos. No había manera en que los adversarios políticos de lo que llamamos, o lo que se conoce como la cuarta transformación, pudieran tener algún reconocimiento o evaluación lo más neutral, objetiva e imparcial posible desde el punto de vista del análisis de todo el proceso diplomático que se ha estado llevando a cabo con Estados Unidos. No había forma. Cualquier cosa que se hiciera iba a ser interpretada en contra del gobierno, y en eso han estado en las redes sociales, en eso ha estado Felipe Calderón, que es uno de los grandes líderes de los embates en el ciberespacio hacia el gobierno actual. Ahí han estado también otros personajes políticos y muchas de las grandes mayorías de la derecha que también se expresan en redes sociales, gente de a pie, que también está alineada con esta visión y con este proyecto a gran escala para bajar al gobierno de Andrés Manuel, sobre todo aprovechando que ya se estableció la figura de la revocación de mandato, y también con miras a las elecciones aquí sí intermedias que se van a realizar. Bueno, que de alguna forma se van a estar en puerta, ¿no? Lo importante aquí es que todavía
está lejos de acabar este asunto. Otra vez me equivoqué, las elecciones ya pasaron, perdón, es que estoy muy distraído. Pero sí hay una intención de bajar al gobierno de Andrés Manuel en la corriente de opinión pública a partir precisamente de todas estas interpretaciones negativas a ultranza y a como de lugar que se pueden hacer de los resultados de algo que pudo haber salido mucho peor, y sobre todo cuando hubo una entrega sistemática del país por parte de aquellos que en este momento son supuestos críticos de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, yo creo que es un cinismo total, porque, por ejemplo, muchas de las cosas que le permiten al gobierno de Trump hacer todo esto son resultado de las negociaciones y de los tratados totalmente injustos y asimétricos que se incluyeron en el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, ahora estos sujetos llegan y dicen que nunca ha habido una negociación y nunca ha habido una humillación mayor en México ante los Estados Unidos, ante esta relación asimétrica que siempre hemos llevado, lo cual pues no es cierto. Pero bueno, esto está lejos de acabar. Según esto son 45 días de prueba que ya están corriendo en cuanto a lo que estableció Donald Trump, jugando porque hay información que no se ha dado, que en realidad nos doblegó mucho más de lo que nosotros queremos aceptar, pero las maneras de doblegarnos, las formas y los acuerdos mediante los cuales postró a México no están en el escrito, no están en el registro, y con eso está jugando, como siempre, con la opinión pública de su país para poder fortalecer su posición ante las elecciones entrantes en 2020, que ya le urge más. Bueno, pues así está la situación. Así está la derecha también jugando con la historia a su antojo. Bueno, por lo menos eso es lo que pretende, y tratando de decir que, al igual que con todo lo que está sucediendo en el país, lo que hubo de malo o lo que hubo de pérdida, lo que pudo haber de pérdida en la negociación es por la ineficiencia, por las malas decisiones y la incompetencia del gobierno actual, cuando en realidad el ángulo más objetivo o lo más real es que ante todo el cauce histórico de entrega del país que los gobiernos panistas y priistas implementaron en una actitud servil y esclava hacia Estados Unidos, propagando y respaldando la hegemonía tanto ideológica como económicamente, recibiendo muchos un sueldo por ello, y muchos ni siquiera por eso, sino porque ideológicamente están colonizados nuestros funcionarios. Ante todo ese cauce de entrega y con tan pocos recursos que se le dejaron, se pudo conseguir el mejor trato posible para los migrantes y para México en cuanto al riesgo que corría económicamente. Eso es lo que es un tratamiento objetivo de la realidad, y eso es lo que se niegan a aceptar, y están tratando a través de falacias, a través de argumentos gastados y a través de la manipulación de la información en sus diversas vertientes, están tratando de que este resultado, que tiene más evidencias positivas, pase ante la opinión pública como una gran humillación. Afortunadamente, pues están en la guerra mediática y no lo han logrado como ellos esperaban. Pero bueno, ya me colgué y yo creo que igual vamos a música para tomar un respiro. No, antes nada más, no debe sorprendernos que Donald Trump en estos 45 días, cuando lleguen los 45 días, va a seguir utilizando esta situación, y vamos a ver qué sucede. Yo creo que no va a dejar, de una u otra manera va a estar siguiendo con estos tweets escandalosos y con amagos a lo mejor, porque le reditúa electoralmente, y bueno, tenemos que estar preparados para ello. Y llama la atención también, quiero tocar el tema
de la frontera sur, que muchos están escandalizados porque se va a regular el flujo migratorio y se van a establecer controles más, más intensos en estos límites. Es parte también, yo creo, de todo este flujo de inversión que quiere AMLO, al que apuesta AMLO en el sureste todo el sur, perdón, en toda la región sur de nuestro país. Esta frontera había estado abandonada y todo el mundo lo sabía, todos los escándalos que habían con la bestia, el tren de la bestia, toda la trata de personas, las matanzas, todos los centroamericanos que murieron en la matanza de San Fernando de una manera espantosa, todos las humillaciones, las vejaciones, las violaciones, los asesinatos a los que se han visto expuestos tantos migrantes en su paso para llegar a Estados Unidos. Se denunciaban las condiciones terribles de la frontera sur, de cómo se trataba a los migrantes allí. Como tú bien señalaste, alguna vez había permisiones que dejaban cierta libertad para poder pasar, pero bueno, también la falta de orden generaba muchísimos problemas, y creo que el que se apliquen las leyes migratorias que ya existen, el que haya mayores controles, el que se despliegue la Guardia Nacional, el que se trate de identificar a los migrantes, y el que lo haga sea AMLO y no Calderón o Peña Nieto o cualquiera de los anteriores. AMLO, que apuesta a los derechos humanos, que él mismo, cuando los periodistas en la conferencia matutina hablan de contagios en los puentes del norte, de gente con SIDA, y hablan de los centroamericanos que tienen SIDA, como si no nada más ellos lo tuvieran, y ya empiezan a hablar de ellos de una manera bastante desdeñosa, con mucho odio y desprecio. Él, al contrario, él siempre hace hincapié de que son personas y que se tienen que respetar sus derechos humanos, y que la gente no huye de sus países, no se va de sus países porque quiere, sino porque necesita, porque está sobreviviendo. Que se controle esta frontera así, que sea AMLO el que esté a cargo de este control, me parece muy adecuado, por más que empiezan a decir que van a violar los derechos humanos, van a vejarlos, que van a tratarlos mal en nombre de Estados Unidos. Los trataban mal en nombre de Estados Unidos y en nombre de México desde hace muchísimo tiempo, y estaban en la total indefensión. Yo creo que el que se esté poniendo atención en este lado de la frontera es muy bueno, y que el Estado mexicano adopte su papel y ya no lo deje nada más a las organizaciones humanitarias, sociales, civiles, sino adopte otra vez su papel de garante de la seguridad en las fronteras, dentro del territorio nacional, de la defensa de los derechos humanos. Me parece muy bueno. Él señaló en una de sus conferencias matutinas que eso es lo que iban a hacer, asumir ese papel y ya no pasarlo y delegarlo a organizaciones sociales, civiles que han lucrado. De inmediato saltaron personas honorables como el padre Solalinde, diciendo que dieran nombres. Yo creo que qué bueno que él, porque es su papel. Él ha defendido a los migrantes desde hace mucho tiempo, y qué bueno que se preste este debate y que diga eso, pero creo que no debe tomarlo personal. Sí, aparte de él, hay otras organizaciones que sí se han lucrado con los migrantes, que lucran con las causas más nobles que existen en una sociedad. Eso es evidente, lo hemos visto. Eso, hay ríos de tinta que se han derramado escribiendo eso y denunciándolo. Y qué bueno que asuma el papel el Estado de esta protección de migrantes, esta protección de derechos humanos, y que sea AMLO el que lo haga. Llama la atención que escribió hace poco Raimundo Riva Palacio, este hombre que siempre le echa la culpa a Yotzinapa, a los pobres, ahora al padre Solalinde. Dice que el padre Solalinde, sin ninguna responsabilidad, porque queda totalmente irresponsable porque no tiene ninguna función dentro del Estado mexicano, y que AMLO le hizo siempre mucho caso y otorgó visas humanitarias porque él así lo pidió. Él es el responsable de la crisis con Trump. También está bien que lo diga, porque para que se vean los dos puntos de vista. Está bien su opinión, no que lo diga, sino es respetable su opinión. Yo nunca he estado de acuerdo con él, no me parece
un periodista imparcial. Yo siento que le dan información y que siempre ha sido el vocero oficial antes del PRI, del PAN, ahora de los que ya no están en el poder, pero en el poder político, pero siguen teniendo mucho poder económico y tras bambalinas. Y está bien que lo diga para que se vean las diversas posturas, porque no nada más es una, sino son muchísimos los intereses que se deben tomar en cuenta. Y que se tome en cuenta porque dice que AMLO siempre ha considerado todo lo que dice el padre Solalinde. Y bueno, que una de las cosas que dice el padre Solalinde, que siempre lo trató de incluir, lo dice ahí Raimundo Riva Palacio, es este plan de desarrollo regional. Pues AMLO lo está incluyendo, lo incluyó en el trato con Donald Trump, logró que se aceptara el plan de desarrollo regional, el atacar a las causas. Y qué bueno que existe el padre Solalinde y mucha gente que está a favor de los migrantes y que ha luchado mucho, y que bueno, que no lo tome personal, porque ya después ya dijo que se había reunido con el episcopado AMLO para hablar sobre los migrantes y todo. Estoy segura que no fue para él, sino que hay que reconocer que hay otros y que también se tomen en cuenta todas las diversas posturas que están en este tema. Y qué bueno que AMLO, que exista bien como el padre Solalinde para que se incluya este plan de desarrollo. El padre Solalinde que tiene coincidencias con AMLO, muchas coincidencias se ve, y que se pudieron incluir en el trato con Estados Unidos. Y está bien lo que vierta su opinión Raimundo Riva Palacio, los datos que tiene, para que se vea lo que está del otro lado, y que no es tan fácil llevar a cabo un tratado en que que solo gane México, en que se ponga con sazón a las patadas, y al contrario, llegó a un trato muy equilibrado y que incluyó algo muy favorable para los migrantes. Pues bueno, creo que quería tocar ese punto. Lo importante es que estos argumentos no los pueden refutar. No los puede refutar ni Riva Palacio, no los puede refutar Ciro Gómez Leiva, ni el, ¿cómo se llama el presidente del PAN? Marco Cortés. Marco Cortés. No sé, creo que sí. No sé quién es ahorita. Todos son iguales, pero bueno. Todos estos bloques que están en el plan de derribar a la presidencia, con miras, repito, a la revocación de mandato, que a ellos nunca se les hubiera ocurrido, por cierto. O sea, tan dictatorial es este gobierno, resulta que hasta les está dando una ventana de oportunidad para que puedan volver al poder. Tan confiado está, yo supongo, lo que está haciendo, por algo lo está, que incluso implementó algo que es totalmente coherente y coincidente con sus ideas y con lo que ha propugnado. Pero no han podido refutar todos estos hechos que en este momento solamente estamos exponiendo. Lo hacen con información sesgada, lo hacen con información sacada de contexto, extraen varios hechos, extraen varias noticias, extraen fragmentos de información y con ello arman la versión que más les conviene de la realidad. Lo que se está diciendo en este programa no puede ser de ninguna manera refutado, ni siquiera por supuestos expertos como Jorge Castañeda, que evidentemente ha sido uno de los que ha estado criticando supuestamente desde el punto de vista experto la labor que Marcelo Ebrard y el gobierno de México realizaron para salir de esta crisis. Vamos a ver cómo sucede, y como tú dices más tarde, y como contaba yo también antes de mi intento de mandar a música, esto no se ha acabado y no va a ser la última, porque estarás de acuerdo que mientras más se acerquen las elecciones en Estados Unidos, más va a necesitar Trump escándalos de este tipo, amagues, y sobre todo estallidos mediáticos que le permitan posicionarse y reforzar su estilo, que pues desgraciadamente es a través del cual llegó a la presidencia en Estados Unidos. Por lo menos con este señor se podría decir que expone las cosas tal cual son. Yo creo que los personas como Barack Obama o Hillary Clinton, lo único que hubieran hecho, dado el caso del que hubieran necesitado, sería tomar decisiones similares, pero encubrirlas bajo capas de simulación, como estaban acostumbrados
acostumbrados, por lo menos con ese señor. Un poco más podemos saber lo que esperamos y canta más sus intenciones por la personalidad que tiene. Bueno, pues ahora sí, vámonos a música. Sigue escuchando Hemisferios con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. Sigue escuchando Hemisferios con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. Acabamos de escuchar a Faye Webster, una cantante folk estadounidense, fotógrafa también, y la canción Right Side of My Neck, el lado derecho de mi cuello. Me encanta la voz de esta chica, la acabo de escuchar esta semana. También es de 2019 su disco, este disco que se llama Atlanta Millionaires Club, y esta canción que me parece muy linda y su voz muy, muy dulce, muy tierna. Espero que también a ustedes les haya gustado. Quiero, antes de que se me pase, porque si no se recorren los tweets en mi timeline y nada, puedo saludar y quiero agradecer y saludar a los que difunden nuestro programa, a Marta Lao C, a Lilia AC7, a Una Lluvia de Café, a Richard, que sí nos está escuchando, qué bueno que recibió nuestro saludo, a Blog Mexicano, que quiero agradecerle mucho, ¿no? Porque luego nos convierte nuestro programa al formato de YouTube. Él es muy amable, no solo nos ayuda a nosotros, sino a varios a otros radios ciudadanas, otros youtubers. Es muy amable, muy generoso. Muchas gracias, Blog Mexicano. Te mando muchos saludos. También a Guillermo SLP, a Bernova N, muchísimas gracias por retuitearnos, a Valdemar Sandoval, a América Moreski, a Gerardo de la Huerta, el Bote, nuestro amigo el Bote, también le agradezco mucho que nos difunda el programa, a Luis Godoy, pues muchas gracias, espero que lo escuchen y que les guste. Y pues bueno, vamos a seguir con otros temas. Mira, como bien señalaste, antes de tocar otro tema que también me parece importante, simplemente señalar un poco esto que dijiste de los críticos, analistas de AMLO, que bueno, a veces las redes se emocionan muchísimo porque en el país sale Jorge Cepeda Patterson u otros más moderados, menos viscerales, más objetivos, lo más imparcial posible, y hablan de AMLO y escriben de él y les agradecen mucho, pero no deja de llamar la atención que en estos grandes medios como El País, como otros, estos analistas, columnistas que parece que son más imparciales, más objetivos, siempre tienen que ser, en sus críticas, siempre tienen que filtrar cierta mezquindad, siempre ponerle peros. Parece que si no eres así, si no tienes esta clase de peros tan mezquinos, porque si llegan a ser mezquinos, no eres ningún analista serio, profesional, ningún periodista o columnista que se deba tomar en cuenta, ni parte de la clase ilustrada, como él llama también, que dice que odia a AMLO. ¿Qué será clase ilustrada? ¿A qué designará esta persona? ¿Solo los que estudiaron en el extranjero, los que tienen doctorados y maestrías, o los que salen en los medios, aunque no tengan nada de eso, pero pues bueno, ya tengan cierta fama, celebridad y pues ya esos son la clase ilustrada? Todos los demás no pueden serlo, no son ilustrados, creen que todos los que votamos por AMLO no leemos, no nos informamos y nada más hablamos por hablar, o cómo es, porque sí es una gran mezquindad. Miren, por ejemplo, en este artículo de López Obrador, el populista engañoso, ya desde el principio, en su primer párrafo, a López Obrador es más fácil amarlo o odiarlo que intentar comprenderlo. La derecha lo detesta y los sectores ilustrados lo desprecian. La izquierda moderna le tiene desconfianza y los mandatarios de la mayor parte de los países no saben qué pensar de él.
Para muchos mexicanos, la mayoría según encuestas, el presidente es un redentor del cambio, para otros un reventador de instituciones. A 6 meses de haber llegado al poder, sus palabras y acciones han recrudecido la polarización que provocaba como candidato. La izquierda moderna, ¿a qué se refiere? Sigue llamándole izquierda moderna de manera muy bonita. ¿Quiénes? Al PRD, a que se llamaba así, ahora Movimiento Ciudadano. ¿Quiénes son la izquierda moderna según él y por qué le sigue llamando de esa manera tan bonita? Los sectores ilustrados lo desprecian. ¿Quiénes son los sectores ilustrados? Perdón, pues yo creo que hay muchas personas ilustradas que apoyan a AMLO y no lo desprecian para nada. Y los mandatarios de la mayor parte de los países no saben qué pensar de él. Al contrario, yo he escuchado a muchos, hoy se iba a reunir con el presidente de Salvador, que parece que es una persona progresista y que tiene mucha popularidad en su país, parece que es una esperanza muy grande, y de hecho lo ponen como uno de los más populares en una lista que hicieron. Después sigue AMLO, y él señaló en su tweet, este señor de Salvador, este presidente es un joven, dijo que le cede lugar a AMLO porque ha aprendido mucho de él, y no solo él, Corbyn en Inglaterra, el líder de izquierda que ahorita está también, habla muy bien de él, muchos hablan muy bien de AMLO, porque dice que la mayoría de la mayor parte de los mandatarios de los países no saben qué pensar de él, al contrario, está empezando a darle dignidad a nuestro país en comparación de los otros presidentes. Es cierta mezquindad, ciertas precisiones que, bueno, supongo que han logrado con estar escribiendo, han logrado su fama, su celebridad, que ya pueden decir cualquier cosa, y sobre todo, pues bueno, toda la gente de izquierda, los andoístas, pues gracias a que aparecen en el país, pues se emocionan muchísimo por este tipo de cosas. Y si desmenuzáramos ese artículo, pues hay varias, sí, qué bueno que reconozca y qué bueno que de ahí se filtre lo que ha hecho bien AMLO, pero esa mezquindad sigue siendo, a mí me parece muy chocante, Ulises. Es lo que yo te decía, que parece que siempre guarda cierta aversión. Yo creo que quieren quedar bien con todo, ¿no? Y más bien con los que saben que de alguna manera defendan todo fáctico, que son estas líneas de periodistas que están todavía articulados con los grandes poderes empresariales, que están peleados con AMLO, que son los más poderosos y que son los más. Porque los poderes fácticos con los que AMLO ha logrado tener relaciones aquí en México no son ni los más poderosos ni los más. Y creo que sí tienen una agenda en la cual tipos como Cepeda Patterson se quieren desmarcar del resto por tener una actitud imparcial y crítica, pero también tienen que pagar una cuota, y en este sentido rinden tributo, aunque sea a discreción, a esos grandes bloques de poder que de alguna manera también en cualquier momento pueden ofrecerles algo para que puedan actuar, ¿no? Que puedan operar a su favor. Y yo creo que ese es el guardadito que siempre tienen cuando, a pesar de tener comentarios aparentemente favorables, porque el artículo de Cepeda Patterson que has estado leyendo tiene comentarios favorables. De hecho, si en primera instancia lo ves y lo lees a la primera peinada, no está tan mal, parece una versión equilibrada, pero si ya le pones un poquito más de atención, como tú lo has hecho en el análisis, empiezas a ver que hay ciertos guiños al sistema y ciertos guiños a los poderosísimos adversarios del gobierno en turno, para tener esa posibilidad y esa ventana abierta de poder alinearse también con quien mueve la mano del dinero en México. Entonces, creo que hay que poner más atención ahí y empezar a cazar este tipo de cosas en artículos que aparentemente son mucho más mesurados e incluso tienen la apariencia de ser favorables. Hay muchos críticos muy buenos. Nosotros incluso no estamos de acuerdo con todo lo que el gobierno está haciendo. Creemos que se han podido hacer muchas cosas de manera mucho mejor. Tenemos nuestras críticas. Tú tienes una crítica muy severa en cuanto a lo que se hizo en el gobierno de la Ciudad de México. En fin,
Pero esto no significa que no dejemos de poner atención en periodistas como este que siguen operando, moviendo hilos persuasivos en las personas y tratando de dejar improntas en la opinión pública, improntas generalmente negativas, y que son negativas e infundamentadas. Como decir que la clase ilustrada solamente está tomando en cuenta de la derecha, teniendo la clase ilustrada, yo me imagino que Krause y compañía, ¿no? María Amparo Casar, Merlín, ¿no? Jesús Ibajerso, Márquez, ya sabemos quiénes. Y teniendo esta serie de juicios apresurados y de generalizaciones absurdas, ya logra soltar o pretende implantar, repito, en la opinión pública, ideas y perspectivas que a la larga esperan que terminen y que terminen inclinando la balanza a su favor a largo plazo. Bueno, antes de seguir con otro tema, quiero agradecer mucho a Luis Godoy. Mira qué bonito comentario Ulises nos da en Twitter. Me gusta mucho su programa, lo recomiendo ampliamente, siempre actual aún sus programas anteriores. Ojalá ya puedan hacerlo cada miércoles. Saludos a mí y a ti, Ulises. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, quiero ya va a cumplirse el 1 de julio, AMLO convocó a una reunión en el Zócalo y ha señalado en todas sus conferencias matutinas, sí que va a dar todo un informe, porque se cumple un año en que llegó a la presidencia, lo elegimos, muchos, más de 30 millones de mexicanos lo elegimos para que ocupara ese cargo, y pues va a dar un informe, va a dar muchos datos, señala al respecto. Antes de que ya hablaremos después de lo que diga el 1 de julio, pero en este tiempo yo me quedo con dos cosas, Ulises, y quiero hacerte una pregunta, bueno, dos preguntas. ¿Tú qué opinas? Ya hablaremos al respecto. Muchos lo critican y otros lo alaban cuando señaló que ya se iba a acabar el neoliberalismo, se acababa el neoliberalismo en México y se acababa la guerra contra el narcotráfico. Muchos dijeron que cómo se va a poder eliminar estas dos cuestiones con solo un decreto, con solo decirlo. Yo tengo críticas contra AMLO, como tú dices, una muy seria que algún día lo abordaremos, ahorita no creo que sea el momento porque tenemos otros temas, pero en estos dos casos de la finalización del neoliberalismo en México y la terminación de la guerra contra el narco, yo sí creo que se puede, es un paso enorme el decirlo siquiera y el cambiar el discurso, y yo sí creo que sí se puede cambiar con esto, modificar con esto. Yo opino que sí, empecemos con el neoliberalismo. Una de las esencias del neoliberalismo es la privatización de todo, el considerar que el mercado lo puede abarcar todo, puede regular todo, se autorregula, y la privatización y el poner en el mercado todas las actividades humanas, todas, hasta el mismo ser humano, como se le llama ya capital humano de una manera terrible, el mismo ser humano, todo debe privatizarse y quedar al arbitrio de las fuerzas del mercado. No importa, es un dogma, no importa de qué tipo de actividades se trate, ni siquiera se analiza ya si conviene o no conviene que se privatice, cuáles deben privatizarse, cuáles deben seguir en manos del Estado. Yo cuando estudié Derecho siempre me dijeron que en Derecho Administrativo, en Teoría del Estado, siempre se señaló que hay actividades en las que no hay todos los muchos de los grandes teóricos políticos señalaron que cuando hay muchísimas actividades que no significan un lucro, y por lo tanto, como no significan un lucro y además no deben significar un lucro por lo que está en juego, no deben privatizarse, deben estar a cargo del Estado. Pero parece que en el neoliberalismo todo esto no se tomó en cuenta. Siglos y siglos de experiencia, de práctica, de teoría política, de análisis, se barrieron y se señaló que nada más todo debe estar a cargo del mercado y debe privatizarse.
el que AMLO haya dicho que y no esté llevando a cabo privatizaciones después de 30 años, al contrario, esté tratando de que el Estado vuelva a asumir su papel como protector de derechos humanos, como el que tiene que satisfacer muchas de las necesidades de la mayoría de la población, pues creo que es un avance enorme en el paso, a pesar de esta sociedad globalizada y donde el dogma del mercado, el dogma del neoliberalismo no ceja, pero que cada vez está siendo más rebatido, más abollado por las desastrosas consecuencias para los seres humanos y para el medio ambiente que está teniendo, para la Tierra, para el planeta en el que vivimos, pues creo que es un paso muy importante y que sí se puede, que se debe empezar siquiera por el discurso, y no solo con el discurso, AMLO lo está llevando a cabo. Un ejemplo hoy, quiere una empresa pública, formar una empresa pública que lleve a todos esos lugares que existen en México, que son muchísimos, donde no hay acceso a internet, donde no hay telefonía móvil, porque no todo es territorio tercer, sino solamente el que se obtiene, donde se obtiene lucro, y hay muchos lugares que no les interesa y no ha llegado hasta allá. AMLO quiere formar una empresa pública para aprovechar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y otorgar a todas esas personas ese acceso a internet y ese acceso a telefonía móvil. Y no está llevando a cabo privatizaciones. Se enojaron mucho, bueno, se llevaron a cabo una serie acaba de llevarse a cabo una celebración, un acuerdo entre el Consejo Coordinador Empresarial y otros empresarios en lo que dice que señalan que van a invertir y para que se vea la buena relación que tienen con AMLO. Al otro día de esta firma, el presidente de este acuerdo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial se manifestó muy asombrado porque se cancelaron otras rondas para otorgar más contratos de extracción petrolera. Entonces se asombró, dijo, si acabamos de celebrar este acuerdo, estábamos muy bien, ¿por qué se cancelan las rondas? Hoy le preguntaron a AMLO y señaló algo muy coherente, o sea, muy puntual. Habló muy bien de este presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que a lo mejor le faltaba información o había ya algún error, faltaba cierta comunicación, porque en el acuerdo se señaló que bueno, no se van a quitar ninguna de las concesiones que ya se dieron, los contratos que ya se celebraron, pero ya no se van a celebrar más, por lo menos porque muchos de esos contratos que se otorgaron a extranjeros, a nacionales, para extraer petróleo, ni siquiera no se ha invertido y ni siquiera los ha dado resultados porque no están extrayendo petróleo. Entonces, ¿por qué dar más rondas? Como bien señaló, ¿por qué dejar bienes, son como bienes en manos muertas? Que nada más los tienen ahí, no se otorga ningún beneficio al Estado, pero ahí están, como se otorgaron muchas concesiones, se dieron muchas tierras a las mineras y que muchas no están, pero se quedaron con los bienes, llevan a cabo quizá otras ganan dinero con especulaciones financieras y el Estado no ve ni un quinto. ¿Por qué se van a seguir dando más estas rondas, dando más contratos? Pues creo que sí, bueno, también el discurso y también la acción, el asumir otra vez el Estado las actividades que los privados no las pueden llevar a cabo bien porque no les interesa, porque no pueden tener los esfuerzos, porque no tienen los recursos, porque no obtienen el lucro que quieren, y entonces se perjudica mucho a la sociedad. Y también el no privatizar ya más ni regalar nuestros recursos públicos. Sí creo que se pueda y que nada más con un decreto, y no nada más, pero sí se empieza con este decreto y con estas palabras y con el cambio de discurso, y no lo digo del decreto porque no fue un decreto desde el punto de vista jurídico, no se expidió ninguna ley, nada de eso, pero el decretarlo, el decirlo, el cambiar de discurso, yo creo que sí es un paso muy importante. Esto desde el punto de vista del neoliberalismo. En un momentito, si nos da tiempo, hablaremos de lo del narcotráfico. ¿Qué opinas tú, Ulises? Mucha gente, muchos analistas dicen que el neoliberalismo como tal y la globalización ya están en sus últimos días. Que las guerras arancelarias, el Brexit, la separación de Inglaterra de la Unión Europea y otros fenómenos, sobre todo lo que está haciendo Trump,
son señales del fracaso de la globalización, el neoliberalismo y una retirada. Es posible, es un escenario posible, pero también es posible otro escenario, que en realidad la globalización no está en vías de acabarse, sino que Estados Unidos quiere gobernar y dirigir la globalización, asumir de nuevo el liderazgo de la globalización y concentrar todos sus beneficios en los Estados Unidos, es decir, en Norteamérica, lo cual nos lleva a pensar que no necesariamente estamos en una crisis de lo que se conoce como neoliberalismo como tal. No se ha acabado el mercado internacional y simplemente se están violando algunas cosas del manual neoliberal del proceso de Washington, como la imposición de aranceles, el juego con los controles del mercado internacional, porque se está sufriendo un reacomodo del capitalismo global. Un reacomodo en el cual hay nuevas fuerzas y la fuerza que hasta ahorita era la voz cantante está tratando de compensar y está tratando de equilibrar de manera violenta ese liderazgo que ya no le pertenece del todo y que cada vez se ve más compartido con otras potencias que tienen harta presencia militar, harta presencia tecnológica, alta presencia económica y que están en plena competencia, obedeciendo las reglas del capitalismo, valga decir. Solamente que, por ejemplo, en China se puede hablar de que hay un capitalismo de Estado, en donde lo que contribuyó al gran desarrollo que está teniendo China, independientemente de las crisis, todo capitalismo pasa por crisis, el capitalismo es igual a crisis económica, pero independientemente de eso, lo que fue una plataforma para que China pudiera llegar hasta donde está hoy es precisamente su pasado comunista, que permitió que grandes sectores de su población, de su numerosísima población, tuvieran primero lo necesario para poder sobrevivir y para poder vivir, cumplieran con ese piso parejo y ya después empezar a tener una gran fuerza productiva para entrar en la competencia internacional. Y hasta ahorita, tanto en Rusia como en China, la mayor presencia de las empresas estatales y de las empresas paraestatales es muy evidente, y también cómo estas empresas rusas y chinas que están relacionadas con sus estados son también las que en gran parte se están haciendo de la deuda en muchísimos países. Entonces, lo que nos está marcando estas nuevas potencias, sobre todo China y un poco la India también, aunque ahí es más complejo el asunto, pero China y Rusia nos están mandando el mensaje, y sobre todo China, que las recetas neoliberales para los países que están bajo la hegemonía de las potencias occidentales no necesariamente son ciertas, ni tienen casos de éxito como se produce. Entonces el neoliberalismo sigue en marcha, está sufriendo un reajuste, se están violando ciertos manuales, pero no nos tenemos evidencia plena de que la globalización como tal, ahí sí difiero con Jalife, por ejemplo, que es uno de los que está de acuerdo con que la globalización está en sus últimos días. Yo creo que podría tomar otro escenario, otro cauce, el conjunto de sucesos que estamos viviendo. Entonces establezcamos que el neoliberalismo puede ser que esté lejos de acabarse, o que lo que está haciendo Trump al interior del país sería muy aplaudido por los Chicago Boys de Milton Friedman. Si bien está violando los manuales neoliberales un poquito hacia afuera con todos estos controles arancelarios y con la guerra comercial, el posicionamiento de los sectores más privilegiados, las políticas fiscales regresivas y el desmantelamiento de muchos sistemas públicos, sobre todo el de salud, en Estados Unidos son medidas que siguen siendo totalmente propias del neoliberalismo de Reagan y Thatcher. Y ya embarcados en esta aclaración, podríamos decir que en México lo que está sucediendo, pues sí es de alguna forma una política por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está poniendo en el papel una crítica a este tipo de fundamentos,
claro que está también echando mano del libre mercado. No me cansaré de repetir aquí que siempre hemos planteado en este programa que Andrés Manuel, lejos de ser un comunista, una persona que está en contra del libre mercado, que amenaza la propiedad privada del libre mercado, esté bien o mal ese punto de vista, o estén bien mal esas expectativas por parte de algunas personas, por ejemplo de la izquierda no electoral, que lo critican precisamente porque no es tan radical en ese sentido. Aquí no decimos que esté bien o mal que lo sea, sino que asumimos que su gobierno iba a ser un respiro dentro de todo este radicalismo neoliberal que hemos vivido hasta el momento, y que está formado por dogmas que Andrés Manuel en la práctica está poniendo en cuestión. ¿A qué me refiero con dogmas? Que todas estas escuelas económicas que están detrás de los neoliberales, que son precisamente los neoclásicos, la escuela austríaca, supuestamente proporcionan una serie de análisis muy complicados, complejos, especializados y por lo tanto profundamente científicos, entre comillas, pero que a final de cuentas tienen piezas de tope y dan cosas por hecho. Por ejemplo, lo de las rondas. Digamos que es una cosa de sentido común que si tú estás ya entregando a los negocios internacionales un bien público como es el petróleo, mínimo lo que tienes que hacer es que por cada ronda tienes que analizar cuáles son los resultados. Es decir, que el libre mercado no tiene por qué exigir fe ciega para consigo por parte de las grandes mayorías afectadas por sus políticas, y tiene que ser revisado, es decir, tiene que ser controlado desde el punto de vista que hay que evaluar los resultados de las políticas de libre mercado, de liberalización económica, porque si ya se impusieron por las malas a través de los gobiernos panistas y turistas en este país, pues mínimo que sufran precisamente esa evaluación. ¿Qué resultados ha habido? Las rondas que se han hecho y que han tenido consecuencias y que ya han tenido ganadores, ¿qué beneficios palpables han producido para el país? Esas rondas y esas aperturas al mercado, ¿dónde están las derramas económicas? Pero como es el mercado, uno de los dogmas es que no se tiene que cuestionar, es decir, hay que dejarlo en paz, hay que seguir haciendo rondas y rondas, hay que retirar todo control y toda evaluación estratégica, porque si se hace, ya se está interviniendo en el libre flujo del mercado y se está pervirtiendo la economía, y ese gran demonio llamado Estado, según los neoclásicos y la escuela austríaca, con todas las diferencias que tienen entre ellos, ese gran monstruo demonio que es el Estado, está otra vez metiendo las narices y todo se va a ir al traste. Pues eso es muy fácil, pero ahí es un dogma, es uno de tantos dogmas. Hay que permitir que los negocios se sigan haciendo, no hay que revisarlos porque son honestos de por sí, solamente por ser negocios que benefician a grandes empresas y corporaciones y que por ello van a generar una derrama económica, y entonces que sigan. Es decir, no hay que tener ninguna evaluación, no hay que tener ninguna revisión de resultados, y pues eso es lo que ellos quisieran, pero resulta que ahora sí hay. Fue cuando nos dijo, perdón, pero hasta ahorita no hemos visto nada. Es decir, se han estado abriendo el mercado energético, se ha estado facilitando la inversión, pero no se ve que resultados positivos tenga esa inversión, entonces hay que tomarlo con calma. Hay que tomar con calma muchas cosas, y por supuesto que nosotros nos vamos a tomar nuestro tiempo para revisar estratégicamente en qué condiciones se hará esta ronda, quiénes van a entrar, qué es lo que se está vendiendo aquí, porque no hay otra manera de decirlo, qué es lo que se está entregando a los negocios, qué parte legal, más bien legalmente y según la reformita heredada del PRI y el PAN, qué es lo que en este momento se está poniendo sobre la mesa para entregárselo a la inversión extranjera y local, privada, y eso es lo que no les gusta. Eso es lo que a personas como Juan Pardinas, por ejemplo, que es el epítome
de este tipo de personas que buscan una fe ciega en el mercado. No, eso es lo que no les está gustando nada, que estos grandes negocios se están viendo afectados porque ya hay un afán republicano, y hablo republicano porque es un término de filosofía política, hay un afán republicano en donde se respeta el mercado, se respeta la propiedad privada, pero ahora sí se está poniendo énfasis que todo eso sea encauzado al bien público y al bien común, y no al bien individual como primacía, como los liberales pregonan, como los neoliberales argumentan. Entonces, todo este cambio de tipo republicano que se está teniendo, pues se está poniendo mal. En realidad están entrando en crisis, y por eso, Marta, que el público, las calificadoras cada vez nos patean más el trasero, y ahorita ya vamos en caída libre, ya Moody's ya todos los días baja y baja y baja y baja y baja, y ahorita ya estamos, yo creo, en menos .0040 de crecimiento, de perspectiva de crecimiento y desarrollo. Ya estamos en el infierno, y lo que pasa es que este gobierno no cede a las presiones de las calificadoras, no se echa para atrás la refinería ni el proyecto, el odiado por la derecha de soberanía energética, y así está sucediendo. Pues sí, Ulises. Bueno, y el otro tema, ¿se puede acabar con la guerra del narcotráfico, nada más por decirlo? Pues creo que sí es un inicio, y para eso me gustaría leer a Arsinoe Orihuela Ochoa, que me gusta mucho cómo escribe, ya la hemos leído aquí en otras ocasiones en Hemisferios. Habla sobre la guerra contra el narco, sobre la militarización en los otros sexenios, y ahora está escribiendo una serie de artículos: narcotráfico, guerra, seguridad y guardia nacional, sobre AMLO. Había sido crítica de AMLO, también lo apoyó porque sí le parecía que era la mejor opción en comparación de todo lo que llevábamos antes, y está hablando sobre este tema. Entonces, todavía faltan varias entregas, pero quisiera comentar algunos párrafos de las tres, sobre todo de la primera y la tercera entrega, en la que habla de narcotráfico, guerra, seguridad y guardia nacional. Dice ella: en un artículo publicado en marzo de 2018, especulé sobre las acciones o estrategias que impulsará AMLO en materia de lucha contra el narcotráfico y seguridad en el caso de que resultara electo. Ya preveía el triunfo del tabasqueño en la elección presidencial de julio, y por ello me anticipé a formular la pregunta: ¿qué va a hacer AMLO con el narco? ¿Acaso siguiendo el tenor de las interrogaciones que sobre diversos temas la gente en México ya comenzaba a plantear? Y es claro que esta cuestión es la más delicada y compleja, porque la violencia e inseguridad en México, especialmente la asociada al narcotráfico, no es un problema tangencial, es la principal preocupación del grueso de la población. A muchos les produce vergüenza, a otros acaso más legítima que la vergüenza, indignación. Pero no es posible objetar o omitir que se trata de un país en el que la tortura, el homicidio, la masacre, el secuestro y la mutilación, las fosas clandestinas y los cuerpos desmembrados son el pan de cada día, el entorno cotidiano en el que discurren nuestras vidas. A tal escenario de horror nos condenaron los conservadores. Prohibido olvidar. A modo de paréntesis, aplaudo la iniciativa de agrupar a los gobiernos neoliberales bajo la categoría de conservadores. Es mucho más exacta e ilustrativa que neoliberal, que a menudo conduce a pensar que se trata de algo nuevo y liberal, cuando es más mohoso y añejo que el cano bigote de Porfirio Díaz. El prefijo neo básicamente designa una novedosa forma de concebir a la persona, a saber, la persona moral, le hace una empresa privada o corporación, y liberal, que todos aquellos derechos que el liberalismo clásico situaba del individuo frente a la otrora institución dominante, el Estado, ahora reposarían en la nueva definición de persona, sí, la empresa privada, sin reparar, por cierto, en el hecho de que la empresa privada llegó a aventajar en poder a las estructuras gubernativas, justamente reclamando para sí tales derechos. En suma, el periodo neoliberal significó la restauración de relaciones políticas basadas puramente en la esencia privilegiada de la propiedad privada. Tal fenómeno político no es nuevo ni es liberal, en clave desideologizada, es conservadurismo. Los escenarios trazados en aquella publicación de 2018 respondían apenas a un primer acercamiento teórico en relación con las posibles perspectivas que en materia de seguridad abrazaría la cuarta transformación, considerando, por supuesto,
los alcances y limitaciones de un gobierno liberal encabezado por la figura de Andrés Manuel López Obrador y atendiendo las trayectorias necrológicas no menos decisivas que transita nuestro país. A 6 meses del cambio de gobierno y tras la publicación del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, es posible actualizar la reflexión e introducir elementos de análisis más sólidos y especializados. El capítulo del plan que más polémica e intranquilidad suscitó es el concerniente a la Guardia Nacional. Aunque comparto la reserva, considero, no obstante, que la única manera de evaluar seriamente tal figura sin las habituales distorsiones ideológicas es retrocediendo por lo menos 3 capítulos atrás en la historia reciente de nuestro país. Por tal motivo, resolví dedicar 4 entregas al objeto de discusión en cuestión. Cada una de estas entregas, la primera será facilitada la próxima semana, aborda una problemática específica, aunque conexa con la problemática general y cuyo colofón es la Guardia Nacional, aun cuando no se trate esta última de la variable de mayor relevancia en la ecuación. El orden de las estrategias responde al orden jerárquico de las causas que a nuestro juicio dispararon la tragedia nacional y a las fórmulas que desde el Estado los diferentes gobiernos conservadores prohijaron para atenuar fallidamente tal tragedia. A partir del aislamiento e interconexión de los objetos de análisis, narcotráfico, guerra, seguridad, será posible valorar la pertinencia, autenticidad y legitimidad de la Guardia Nacional. No sin recordar que la materia que nos ocupa está atravesada por inercias, acuerdos e intereses creados que escapan al marco de análisis que propongo. ¿Quieres añadir opinar algo al respecto, Ulises, sobre esta? No. Bueno, entonces sí, México está en guerra, es la tercera parte. Llama la atención que muchos connacionales, cuando son interpelados con esta pregunta, acostumbran responder que no. Esto significa admitir que el baño de sangre en nuestro país, las desapariciones forzadas, cerca de 40,000, y las fosas clandestinas, alrededor de 1,300 documentadas, son apenas un conjunto de indicadores conexos que configuran un mero problema de inseguridad. ¿Y acaso ahí radica la singularidad de México? Se trata de una sociedad que aspira a resolver sus conflictos internos sin reconocer la raíz de sus conflictos internos. Lo que es peor aún, no pocos analistas arguyen que en México no hay guerra, bajo el insulso argumento de que no existen 2 bandos reconocibles o identificables en disputa, y que ni siquiera está claro qué pudieran disputar. Bien, el problema en nuestro país es tan grave que la impotencia para explicar la realidad es el eje en torno al cual hilvanamos el diagnóstico de nuestra realidad. Tras haber expuesto los rasgos distintivos del narcotráfico y a fin de entrar honradamente en el análisis que atañe al Plan Nacional de Paz y Seguridad y la Guardia Nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en esta tercera entrega perfilo una aproximación sin ambajes al tema de la guerra en México y expongo algunas pautas para abordar esta inexorable realidad nacional. Para efectos ilustrativos, dispuse de desagregar en 3 partes el análisis. 1. La caracterización de la guerra. ¿Qué tipo de escenario bélico transita el país? 2. Los efectos de la guerra. ¿Cómo impactó la declaratoria de guerra en las estructuras del narcotráfico, que es el presunto enemigo? Y 3. Los actores o señores de la guerra. ¿Qué bandos guerrean entre sí? Glosa marginal. No puedo dejar de destacar la invaluable aportación del doctor Norberto Emmerich a las consideraciones aquí vertidas. La narcoguerra. En diciembre de 2009, apenas unos días después de la toma de protesta oficial, el presidente Felipe Calderón Hinojosa decretó una guerra contra el narcotráfico. Los aspectos electorales, jurídicos e institucionales de este episodio han sido exhaustivamente examinados por académicos, comentócratas y periodistas, y ciertamente tales variables de análisis siguen siendo más o menos intrascendentes para la comprensión del acontecimiento. Lo políticamente relevante de la declaratoria de guerra contra el narcotráfico es la guerra en sí. Es importante aclarar que la administración de Calderón inauguró una época en la política nacional, a saber, la oligocracia bélica, es decir, oligarquías competitivas que disputan los recursos de poder por medio de la guerra bajo un disfraz de normalidad democrática. El narcotráfico no es tan solo una excusa para justificar un teatro de guerra, es la unidad política alrededor de la cual se organizan las oligarquías competitivas para disputar tales recursos de poder, instituciones, poblaciones, territorios, mineros, etc. Por oposición a lo que aduce unívocamente la bibliografía sobre el tema, el narcotráfico no coopta, captura o corrompe al Estado, sino que es al revés. El Estado coopta al narcotráfico para corromperse, corrompe con ello el llamado pacto social, neutraliza la contestación y altera las reglas de la política apoyado en el estribillo del enemigo común, narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico no es una guerra contra el narcotráfico, es una disputa bélica entre las élites nacionales,
en vinculación con los carteles del narcotráfico, por el control de los recursos de poder y en contra del derecho a la vida y el patrimonio de la población. Por tal motivo es más exacto llamarla narcoguerra. Desde el punto de vista de las víctimas, la narcoguerra es una violencia de Estado, es decir, la incidencia sistemática de crímenes tales como la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias extrajudiciales, la tortura a gran escala, el silenciamiento de opositores políticos, el exterminio de periodistas, etc. El anuncio del fin de la guerra contra el narcotráfico del presidente AMLO es un anuncio acerca del fin de la guerra como mecanismo de disputa del poder. Esta declaración oficial es significativa, no solo por la intención que encierra de desactivar la violencia en el país, sino también porque le arranca al narcotráfico uno de sus principales nutricios, la guerra. No obligues a tu enemigo a que luche por su vida, sugirió Sun Tzu. La politización, militarización del narcotráfico. Dentro de las unidades que disputan militarmente los recursos de poder, el eslabón más débil es el capo. Esto explica que la estrategia de seguridad de los gobiernos conservadores contemplará resueltamente la persecución de los capi di tutti capi. Los jefes de los carteles han sido empujados a desempeñar el rol de CEOs, gerentes ejecutivos removibles o desechables. Las insubordinaciones o desafíos al Estado que algunos capos han protagonizado responden fundamentalmente a esta vulnerabilidad a la que fueron condenados en el organigrama de las estructuras de poder y no a la presunta disposición higiénica del Estado de barrer con ellos. De hecho, la guerra fue un aliciente o revulsivo para los narcos. Los involucró decididamente en la política nacional y propició la militarización de sus estructuras y rutinas. Tanto un efecto como el otro contribuyeron a multiplicar el poder y la presencia del narcotráfico en la vida pública de México. La guerra convirtió a los carteles en controladores de territorios y poblaciones. La cartelización de la política. Difiero con los analistas que sostienen que los carteles no existen, o bien que estos representan apenas un eslabón más en la cadena de poder estatal y o delincuencial. Asistimos al fenómeno exactamente opuesto, la cartelización de la política y del crimen. Respecto al crimen, cabe hacer notar que el narcotráfico es una modalidad de delincuencia de tipo comando, es decir, consigue reunir en su órbita a las pymes del crimen común y a todos los otros ilegalismos diseminados. En cualquier centro urbano del país, los comerciantes de piratería, los deshuesaderos irregulares, las bandas de robo de vehículos, los asaltantes, etc., pagan una cuota por concepto de operatividad al jefe narco de la plaza. El narcotráfico regula la totalidad de las actividades delictivas de la entidad. En la política, el narcotráfico es un actor estratégico que controla recursos públicos tales como las instituciones de seguridad e impartición de justicia, algunas fracciones del Ejército Nacional, el presupuesto público, ciertos factores de producción económica, el aprovisionamiento de armamento proveniente del extranjero, por ejemplo, la operación Rápido y Furioso, la información asociada a los medios de comunicación, los cargos públicos asociados al gobierno, etc. En suma, el conjunto de recursos que dispone cualquier Estado para reforzar la capacidad de gobernabilidad. El cártel es un administrador de los intereses heterogéneos que se alojan en esta ensalada. Tras el desmoronamiento del partido único hegemónico y de sus ritos y fórmulas, por ejemplo el dedazo fallido de Luis Donaldo Colosio, la política autoritaria mutó hacia nuevas viejas formas de organización. ¿Acaso la criatura más conspicua de esa innoble metamorfosis es el cártel camarilla? La guerra aceleró el tránsito concluyente de la camarilla, la otrora unidad básica de las redes políticas nacionales, al cártel. A ello se debe que la política de nuestro país se rija por las dinámicas del narcotráfico y que los cárteles del narcotráfico emulen el comportamiento del Estado Nacional. La guerra en México es una guerra entre los dueños de México. Sin duda que un primer paso para la desactivación de la guerra consistía en desterrar de las estructuras gubernativas a los señores de la guerra, es decir, a los conservadores y a sus varones aliados. Si conquistamos tal primer objetivo, aún está por verse. Me pareció muy interesante este artículo, aporta muchos elementos novedosos, distintos al análisis del narcotráfico. A mí también ella está en contra de la tesis de que los cárteles no existen, que este libro lo escribió Osvaldo Zavala. Es un libro que también me parece muy valioso para entender todo el fenómeno del narcotráfico. Ella no está de acuerdo en esto, aporta otros elementos. Otro día hablaremos del libro de los cárteles no existen, porque también tiene aportaciones muy importantes para este tema, como señalo. Pero lo importante en estos, tanto en el de los cárteles no existen y en este otro texto de Arsinoe Orihuela, es que, como lo hemos señalado muchas veces aquí cuando hemos tratado el tema, Ulises, al final es simplemente no son es un CEO desechable todos estos capos, incluso los carteles que han sido utilizados, que cambiaron
la manera de operar y la manera de organizarse y los fines, a partir de que se llevó a cabo la supuesta transición en 2000 con el PRI, con el PAN, que al final salió lo mismo, como lo hemos visto, las mismas políticas neoliberales, pero que simplemente son parte de todo esto. La principal guerra son los dueños del país, los dueños de México son los que se están peleando y que utilizan, sí, que también se obtienen beneficios los narcos, pero que los han utilizado muy bien para poder llevar a cabo el despoblamiento, la obtención de recursos, la obtención de mano esclava en realidad, y que pues ha causado tanto daño. Y bien señala, el siquiera ya decir que se acabó esta guerra para quitarle ese nutricio, el principal nutricio al narco, pues es algo muy importante, y creo que pues por ahí se empieza, y es un cambio también muy importante y por el que muchos votamos, como bien señaló un tuitero, JJ Schmitter Soto, por la cuarta transformación, no por AMLO y por Morena, no por otras situaciones que a veces llegan a ser muy frívolas, sino por esto. Esto es una de las razones, Ulises. Es implacable lo que dice este señor, porque en efecto, como tú dijiste, dice de una mejor manera de la que nosotros hubiéramos podido decirlo y articularlo. Dice de manera mucho mejor lo que nosotros hemos postulado aquí en este programa desde hace por lo menos 5 años. Decir que la guerra contra el narco no es tal, decir que lo que se está jugando es precisamente la rebatinga entre los poderes fácticos que utilizan al narco como su brazo armado, que de repente se les salen del control y por eso capturan, y bueno, es lo que nosotros hemos estado analizando. Son muchas de nuestras conclusiones que obviamente este analista, por su propia ruta y con más inteligencia, con más agudeza, lo capta, y obviamente con aportaciones nuevas a lo que nosotros hemos estado concluyendo, repito, desde hace por lo menos 4 o 5 años en este programa. ¿Cuál es la diferencia? Porque muchos hablan de militarización. No, Marta, militarización es que haya una violación de los derechos humanos mediante el ejército. La Guardia Nacional es un asunto que hay que analizar muy bien. La Guardia Nacional es un asunto que también tiene que ver con este riesgo de la venezolanización que corremos aquí, y hablamos de venezolanización, es decir, el proceso de convertirnos en Venezuela, pero no desde el punto de vista que nos han estado vendiendo los bloques de la derecha, que por la incompetencia y el desequilibrio mental de nuestro gobernante, su autoritarismo y todos esos mitos y fobias que se han estado comentando alrededor del Ejecutivo. No, sino desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista que los poderes fácticos ya han estado trabajando, ya de alguna manera sí sufrimos ese proceso de conversión, pero desde el punto de vista crítico se señala que esta transformación es porque los poderes fácticos, que ya estamos viendo esa tentación, pueden empezar ese proceso de demonización y sabotaje económico en México, mediante todas las armas que tienen a su disposición, y sobre todo también todos los medios de comunicación que en México, igual que en Venezuela, siguen estando en su mayoría en manos de los bloques de la alta iniciativa privada, de los bloques corporativas, y ante un espejo de ese tipo, ante un escenario, una Guardia Nacional puede fungir como las guardias bolivarianas lo están haciendo en Venezuela. Es decir, ante un intento de golpe de Estado y un secuestro del ejército por los poderes fácticos, esta Fuerza Armada leal puede tomar bastante importancia ante un intento, repito, de golpe de Estado como el que se está generando en Venezuela, una desestabilización del gobierno por parte de la alta iniciativa privada de este país, que sí nos puede llevar a convertirnos en Venezuela, y sobre todo un sabotaje abierto, como el que se está dando, o encubierto por parte de los Estados Unidos, ahorita abierto porque le conviene con fines propagandísticos. Todo eso se puede combinar para que en realidad
digamos, este proceso de venezolanización. La Guardia Nacional, entonces, cumple muchas funciones. Sí hay que estar alertas, evidentemente. El gobierno tiene errores. Hay cosas que se pueden hacer mejor. Hay errores en la comunicación, en la difusión de las intenciones de las políticas que se están dando. De muchas de ellas, de muchos de estos métodos, no se habló. Se habló en la campaña presidencial, en la campaña de las elecciones presidenciales por parte de Morena, de beneficios en abstracto, pero no se habló de los métodos muchas veces de shock. Es decir, hay errores, pero esos errores quedan compensados con los fines, con las estrategias, sobre todo con la fundamentación que mediante la comunicación social del gobierno en las mañaneras y con las declaraciones de los funcionarios, poco a poco van aclarando el verdadero sentido, como apuntaba al inicio del programa, de todos estos controles y ajustes que estamos teniendo. Bajo esa perspectiva, también hay que observar de manera crítica a la Guardia Nacional, pero si nos ponemos racionales, si nos ponemos con evidencia, si nos ponemos en contexto y en un análisis serio, la Guardia Nacional poco tiene que relacionarse hasta ahorita con una militarización. Acusa, por cierto, la izquierda no electoral, con la cual coincidimos en muchas cosas, en otras no, evidentemente, que la Guardia Nacional es un proceso de militarización para la contrainsurgencia en territorios de Chiapas, en territorios indígenas de Chiapas y del sureste mexicano. Eso está por verse. Hasta ahorita no se ha presentado ningún ataque, y eso creo que hay que reconocerlo. Y también hay que ver el perfil que tiene el ejército y la imagen que tienen las Fuerzas Armadas, querido público, en donde, a diferencia de muchos hechos terribles que sucedieron durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, en Michoacán, en Guerrero, esas noticias de enfrentamientos, balaceras, en las cuales las víctimas eran en su mayoría civiles, y ahora pues es el ejército el que está poniendo los heridos, es el ejército el que se niega a meterse en situaciones en donde se pongan en peligro los derechos humanos y la vida de víctimas civiles. Toda esta perspectiva nos debe de poner a pensar en que la versión de la militarización y el brazo autoritario y todos estos mitos de Enrique Krause, todos estos mitos de Jesús Silva Jesús Márquez y de los analistas de siempre, son perfectamente desmontables en términos de una visión neutral, de una visión, bueno, no neutral porque eso es imposible, pero sí de una visión más imparcial, de una visión más seria. Es decir, ninguna lectura seria, acuciosa del fenómeno de la Guardia Nacional permite esa reducción de la militarización. Y aparte de todo, puede ser que este gobierno la necesite en caso de que intenten convertirnos en Venezuela, pero en el sentido real, en el sentido de que los grandes poderes de la alta iniciativa privada de nuestro país quieran secuestrar de manera intempestiva y por las malas a este país que de por sí ha estado en sus manos, pero que ahora está en un marco de gobierno que está cambiando términos, y esos señores no quieren perder nada. No quieren retroceder, dar un paso por lo menos pequeño hacia atrás en sus ganancias, porque eso ya para ellos es una afrenta. Aquí nos está disolviendo la iniciativa privada. Había muchos mitos. Yo creo que de aquí dije que en las elecciones del 2012, previo a las elecciones, en una escuela privada donde yo trabajaba, me dice un muchacho que era mi alumno, hicieron un simulacro en el cual, por cierto, ganó Andrés Manuel, todavía con el PRD en una coalición en ese tiempo. Ya se empezaba a perfilar lo que vimos en junio del año pasado, desde ese entonces, y me decía un muchacho que no había votado por Andrés Manuel en la simulación porque le habían dicho de buenas fuentes que iba a acabar con las empresas privadas. Y ahora la reclamación que le están haciendo y el reproche que le está haciendo la izquierda no electoral es que está entregado
a las fuerzas de la alta iniciativa privada. Ese fenómeno de no quedar bien con nadie entre estas posiciones, yo creo que es de analizarse. El sujeto no quiere acabar en ningún momento con el capitalismo, sino que dentro del marco el que está actuando está haciendo lo que puede, echando mano de lo que hay, partiendo de lo que hay, porque ese señor, Andrés Manuel López Obrador, esa es precisamente su guía, esa es su perspectiva de las cosas. Y todos aquellos que dudamos del capitalismo como sistema y que nos gustaría asistir en realidad a su destrucción o a su desmembramiento en aras de otras vías posibles para salir adelante como sociedad humana, tendríamos que ver con buenos ojos que por lo menos parece ser que todo esto de los actos represivos y de la persecución de las disidencias no está en el mismo plan que los gobiernos anteriores. Los zapatistas dicen que sí, que es evidente la represión, pero la realidad es que hasta ahorita no se ha dado ningún acto patente en ese sentido, y entonces, desde ese punto de vista, la Guardia Nacional y el anuncio, como dice este señor, de acabar con la guerra del narcotráfico desde el punto de vista no de dejar de ofrecer seguridad a todo el desbarajuste terrible que dejaron los gobiernos anteriores y que ya no se puede dar desgraciadamente marcha atrás a esa protección que se le debe de brindar a gente que está en focos de violencia ya heredados, que ya son secuelas remanentes, irreversibles, y que ni modo hay que proteger a la gente, pero ya no es la misma perspectiva de la violencia y de facilitar esta guerra en donde los brazos armados del narcotráfico sirven a intereses madereros, a intereses mineros, a intereses privados de negocios supuestamente decentes. Con eso es con lo que se acaba y habría que analizar la Guardia Nacional desde otra perspectiva. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Agradezco a otras personas más que nos retuitearon y difundieron: Gustavo Urrutia, Dreamex, Kiko, muchas gracias por habernos difundido. Gracias a la Nueva República por habernos permitido estar aquí con ustedes una vez más en vivo. Gracias a ti, Ulises, por acompañarme, por compartir este programa. Y pues nos vemos pronto. Los dejo yo con música. Ahorita permito a Ulises que se despida. Nada más déjenme decirles con que acabamos con Student Housing de Truth Club. Con eso terminamos hoy la música del programa, y pues hasta la próxima, Ulises. Buenas noches. Le quiero agradecer también a Melissa, a Pepe Garduño, a todos los compañeros de la Nueva República. Tuvimos el gusto de conocerlos hace poco. Por fin se nos hizo. Un abrazo muy fuerte a todos. También estoy muy agradecido, igual que Marta, con toda la gente que nos apoya y difunde a través de Twitter, que es la red social que nosotros manejamos. Muy buenas noches. Quédense con programación interesante aquí en la Nueva República. Si es que no van a hacer la meme, esperemos que ya llueva en la Ciudad de México. Parece que todo apunta para allá. Y pues los dejamos con la selección musical de Marta. Que descansen y esperamos ya vernos un poco más seguido. Ya pasó, como dije al inicio del programa, un poco de menos tiempo entre un programa y otro, y esperamos seguir también así con mayor asiduidad, porque en realidad nos gusta estar con ustedes, nos gusta estar en la Nueva República, y esperamos que este medio alternativo todavía dé para un rato, todavía pueda estar al aire. Esperamos que este nuevo alternativo tenga una larga vida, esta Nueva República, para poder estar aquí con ustedes. Entonces, muy buenas noches y hasta pronto. Los invitamos a que
vuelvan a escuchar este programa, ya sea en las retransmisiones que están programadas en la Nueva República, ustedes pueden verlo en la programación y la página, o bien en el podcast que unas 24 horas ya estará listo para que ustedes lo puedan escuchar también. Y bueno, entonces nos vemos, hasta la próxima. Sigue escuchando Hemisferios con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República.